Bueno, buenas tardes. Soy Alfonso Peralta y, como sabéis, juez de primera instancia e instrucción del juzgado número 2 de Guadix y, bueno, pues estudioso, por así decirlo, investigador de inteligencia artificial en materia de justicia predictiva, en materia de policía predictiva, en distintos ámbitos. Codirector del curso de Derecho e Inteligencia Artificial del Consejo General del Poder Judicial y del máster de Digital Law and Business Tech de DIAE. Y bueno, pues colaborando con Fabián García Pastor, que es un placer para mí en los diálogos 360 de IA Responsable, que bueno, que nos están sirviendo un poco de preludio de la masterclass de inteligencia artificial responsable que tendrá lugar el día 18 de abril a las 6:30, con la que un poco continuaremos con todo lo que estamos viendo en estos diálogos 360 con las distintas autoridades y personalidades de distintas empresas y ámbitos institucionales. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Pinedo, que la verdad pues es un placer tenerle con nosotros. Alberto Pinedo es National Technology Officer de Microsoft, responsable de la seguridad pública y nacional y la digitalización, el plan de digitalización de Microsoft. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas tecnológicas, más de 20 años lleva en Microsoft desarrollando su carrera en distintos ámbitos de consultoría, estrategia de negocio, distintos proyectos de sector público, financiero, retail, media. Responsable de la adecuación de los servicios en la nube de Microsoft, el esquema nacional de seguridad y certificaciones europeas, y bueno, forma parte del equipo que lidera el uso ético y responsable de inteligencia artificial y además, pues bueno, vicepresidente de la Comisión de Cloud y miembro de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Ametic. Así que muchas gracias, Alberto. Es un placer tenerte con nosotros en Odisea. Un placer para mí. Un placer, Alfonso. Siempre. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace un National Technology Officer? Bueno, pues realmente hace muchas cosas. No estamos aburridos, no estamos aburridos. Al final mi trabajo es centrarme en acompasar desde Microsoft todos los proyectos y preocupaciones que tenemos como país, ¿no? Enfocado sobre todo pues, en la estandarización de las tecnologías y sobre todo pues, en el avance de nuestra sociedad, ¿no? Acercando posturas entre la administración pública, la sociedad civil y Microsoft, y los productos que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes, ¿no? Habitualmente trabajo con responsables tecnológicos de gobiernos y empresas privadas en diferentes áreas tecnológicas, pero sobre todo pues, en lo relacionado con la inteligencia artificial, con la gestión de los datos, con la ciberseguridad y con un conjunto de tecnologías emergentes como, por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Pero también con áreas que son quizás menos tecnológicas, pues como las que tienen que ver con el cumplimiento regulatorio y como tú bien decías, pues el uso responsable de la tecnología en sus vertientes éticas y sostenibles, ¿no? Y en este caso, pues la inteligencia artificial es sin duda pues un foco de atención en estos días, ¿no? Además, llevo la relación institucional con diferentes organismos de seguridad nacional y, como te decía, pues un poco ese es mi trabajo, ¿no? Ayudar a clientes y partners también, ¿no? A nuestros socios a comprender hacia dónde se dirige la tecnología de Microsoft. Una de las dudas, de las cuestiones que se plantea respecto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el AI Act, es, claro, todas las obligaciones de cumplimiento, de documentación, de evaluación de impacto, bueno, evaluación de conformidad que se llama, marcado, obligaciones luego de auditoría y de cumplimiento continuado. Y bueno, se habla si se va a crear una especie de compliance officer o de DPO de inteligencia artificial. Hay compañías que lo llaman RAI, Responsible AI, y bueno, he visto que en tu cargo existe ese componente de responsable, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad y cómo crees que se va a articular para las compañías? ¿O lo vais a articular en Microsoft o ya lo estáis articulando? Pues mira, es algo que desde el año 2016 ya venimos trabajando. Forma parte de nuestra metodología de uso responsable y concretamente en el caso de la inteligencia artificial. Esta unidad que al final se compuso con la ambición pues, de definir una serie de principios, una serie de prácticas y luego una serie de herramientas, ¿no?
que acompasaran un poco al desarrollo de esa tecnología. Además, la palabra escogida, responsable, ¿no?, que viene del latín responsabilis, es que requiere respuesta, ¿no?, que estás obligado a responder de algo o por alguien, ¿no? Y es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho porque va mucho más allá de lo que habitualmente se habla en este mundo de la IA, que es el concepto de IA ética, ¿no?, de un concepto quizás más enfocado, ¿no?, al uso ético de esta tecnología. Yo creo que hay una componente de responsabilidad y como compañía, pues, como te decía antes, desde el 2016 venimos trabajando en esa metodología, ¿no? Creemos que además es importante, ¿no?, que esa palabra abarque más, ¿no?, de qué es lo que realmente estamos hablando. Todo el mundo habla de una IA ética, una IA que desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, que tiene que ser sostenible, pero hay cosas que van más allá de la ética, que se basan en el reconocimiento, pues, de los derechos humanos, en la responsabilidad social que tienen estas herramientas, ¿no? Y fundamentalmente de lo que estamos hablando es de dotar a los sistemas de IA del poder de tomar decisiones que antes, pues obviamente, solo las podía tomar un ser humano. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de decisiones queremos que tomen dichos sistemas de inteligencia artificial. Si aspiramos a que estas decisiones reflejen lo mejor de la humanidad, creemos que será mejor que nos centremos, ¿no?, en un uso responsable y en que todas las piezas que lo componen, incluyendo la ética, por supuesto, pues estén incluidas dentro de esos principios, ¿no? Para nosotros hay una serie de elementos que son consustanciales a esa estrategia que definimos en 2016, ¿no? Y es que la IA tiene que tener unos principios tiene que seguir unos principios de equidad, ¿no?, que asegure, pues, que los prejuicios no afectan a las decisiones y recomendaciones de estos sistemas, ¿no? Tiene que ser segura y tiene que garantizar la privacidad, ¿no? Básicamente consiste en que los datos manejados por estos sistemas de inteligencia artificial, pues, se mantengan seguros en todo el ciclo de vida de su uso y que la IA esté diseñada para responder a situaciones extraordinarias y además aplicar la regulación de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos, para garantizar la protección de los datos de las personas en los casos en los que esos datos sean necesarios para esos sistemas, ¿no? Y luego tiene que haber principios que tengan que ver con la confianza y la fiabilidad, ¿no? Esto es algo que mucha gente ahora, pues, habla mucho de la fiabilidad de esos sistemas, ¿no? Cuando hablamos de herramientas como ChatGPT, ¿no?, o herramientas que se basan en modelos lingüísticos masivos, ¿no? La confianza es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, para construir sistemas que amplifiquen las capacidades humanas y nos ayuden bueno, pues en campos tan necesarios como, por ejemplo, pues la integración con personas con discapacidad o la medicina o incluso la alimentación, ¿no? Tiene que ser inclusiva, tiene que asegurar que responde a las necesidades de todas las personas, tiene que ser transparente, de manera que proporcione información, pues, clara, ¿no?, y precisa sobre cómo es ese sistema de inteligencia artificial utiliza los datos y cómo funcionan los algoritmos. Y por último, pues obviamente tiene que dotarse de una responsabilidad, tiene que garantizar que las personas asuman su responsabilidad sobre el funcionamiento de los desarrollos de la IA. Así que la aproximación que sale de esa Responsible AI Champ o como lo quieran llamar al final la regulación, para nosotros es algo que nace o forma parte ya de nuestro ADN como compañía. Así que no sería sorprendente que apareciera, no sé si localmente en cada país o a nivel de región, en nuestro caso en Europa, una figura que cubriese, ¿no?, un poco esas responsabilidades que dicta el AI, ¿no? Bueno, y hay que decir que en Microsoft habéis colaborado con Odiseya en la guía también sobre una inteligencia artificial ética, que yo creo que ha marcado mucho el camino. Fue una compilación de 26 iniciativas éticas a nivel mundial, con lo cual sacando la esencia ética de la inteligencia artificial y además, como has comentado, con una metodología, ¿no? No solo yo creo, pues, y tu carrera que vienes de ciberseguridad, vienes de certificaciones, bueno, pues se habla mucho de los checklists éticos, pero la metodología, ¿no? Lo estamos hablando en otros diálogos, la metodología, un plan PDCA, el ciclo de Deming es otra cosa, no solo es un checklist y un cuestionario, ¿no? En tema de... Has sacado ChatGPT 4, que es la revolución, 100 millones de usuarios en pocos meses, o sea, más que Pokémon Go en su momento. Y bueno, todo el mundo está con ChatGPT. Y para bien o para mal, las últimas noticias también de la autoridad italiana que ha bloqueado o pretende bloquear
el acceso, pero bueno, se está viendo que también otras autoridades de protección de datos. Y bueno, hay que decir que Microsoft no es OpenAI, no sois los responsables de ChatGPT, es una compañía distinta, ¿no? Sí que ahora nos lo explicas un poco, vosotros lo que utilizáis como tantas empresas y tantas herramientas que es código abierto, ¿no? Con lo cual el GPT-4 que se está utilizando mucho, y yo creo, y esto es una opinión, ¿no? Pero creo que habéis conseguido solucionar dos de las importantes críticas a GPT-4, que es el que no sea tan inexacto si lo puedes alimentar de tus datos, que ahí pretendéis, yo creo, una combinación brutal con vuestro Office y con Azure, etcétera. Por ejemplo, a nivel de ciberseguridad de administraciones públicas, ChatGPT pues no ofrece soluciones que quizás vosotros, además, ahora si quieres nos comentas el data center que vais a desarrollar, etcétera. Y luego decíamos el tema de que ChatGPT no da fuente, ¿no? Pero Bing sí que lo desarrolla. O sea, sí que te hace la cita y la mención. ¿Cómo ves pues un GPT-4 responsable, un ChatGPT-4 responsable? ¿Cómo vais a desarrollar vosotros el GPT-4 con vuestra integración en escritorio y con las distintas aplicaciones de Teams, de Azure, Office, Word, que la verdad que yo creo que en productividad puede ser una verdadera revolución? Sí, al final nuestra visión es la misma que venimos trabajando, yo creo, desde hace años. O sea, al final lo que busca Microsoft es potenciar las capacidades humanas. Por eso hablamos de copilotar, ¿no? Nuestros productos casi todos llevan el adjetivo de copilot, ¿no? Es un poco la idea que hay detrás, es siempre la máxima que hemos llevado a cabo durante estos últimos años en el desarrollo de nuestros productos, que es ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos. Y ahora, si quieres, pues añádele el contexto inflacionista que tenemos, que es lo mismo, pero hacer más con menos, es decir, con menos dinero, porque al final la situación que están sufriendo las empresas y la sociedad en su conjunto, pues es una situación mucho más compleja, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas lo que buscan al final es digamos, mejorar en cómo nosotros, desde el punto de vista productivo o de eficiencia, damos, digamos, cobertura con nuestras herramientas a esos procesos. Lo que buscamos es que esta nueva ola de herramientas nos permita potenciar nuestra creatividad como seres humanos, nos ayude a mejorar la productividad, nos permita aumentar también nuestras habilidades, ¿no? Por supuesto, todo esto, obviamente, siguiendo los principios que antes marcaba, ¿no? Nuestros principios de uso responsable de la inteligencia artificial. Y para ello llevamos más de un año trabajando en limitar los impactos negativos que estas tecnologías de IA generativa puedan tener. En Microsoft todo pasa por nuestros equipos de hora, de la oficina de Responsible AI, ¿no? Y además hay un equipo pegado a ingeniería, que son los que se encargan de resolver los riesgos identificados por el hora e implementar las mejoras necesarias para resolver los problemas encontrados por estos ingenieros, ¿no? O por incluso la propia hora o por el feedback que nos trasladan nuestros clientes, ¿no? Por eso, antes cuando decías que la metodología es importante por esto, porque no solamente es un documento escrito con 4 normas, sino que detrás hay una serie de herramientas y una serie de procesos que obligan a seguir esa metodología y que, por lo tanto, te ayudan al final a mitigar estos riesgos, ¿no? Y ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Conseguir que los modelos de IA que estamos integrando en nuestra tecnología pues sean fiables, sean seguros, sean inclusivos, sean transparentes y que cumplan con las leyes, ¿no? Que al final es lo que garantiza la privacidad de los usuarios. En relación a Bing, pues como tú bien comentabas, es decir, cuando un usuario se acerca a nuestro buscador y realiza una petición al buscador, lo que nuestro buscador hace es, a través de una plataforma denominada Prometheus, es enlazar los contenidos que ya están indexados en nuestro buscador, que es una base documental pública y abierta, porque es información que es pública en Internet, y trasladar esa respuesta en lugar de una lista de enlaces, aprovechando la potencia de los modelos de lenguaje masivo que te permiten articular un discurso muy hilvanado y muy cercano a lo que un humano escribiría o contestaría, de manera que damos salida con una respuesta más elaborada, si quieres, ¿no? Pero siempre con los enlaces, siempre con el apunte de dónde viene esa información, para que el usuario, si finalmente desea chequear el origen de esa información, pueda hacerlo y pueda consultar la fuente, en este caso externa a Microsoft, con la información pues, que le hemos trasladado en esa búsqueda.
Y cuando miramos hacia adentro, cuando nos acercamos a las empresas, cuando decimos, bueno, ¿y cómo vamos a implementar esto en nuestras empresas? ¿No? Pues cuando nos acercamos a una empresa, pues a un despacho de abogados, o nos acercamos a una empresa que tiene pues, una base documental importante y nos pide ayuda para decir, oye, yo necesito una herramienta que me permita resumir pues, todas las demandas que tiene mi bufete en relación a las ocupaciones de un domicilio en la provincia de Madrid durante los últimos 6 meses, pues al final lo que buscamos es en ese índice documental que tiene esa empresa y utilizamos el modelo de lenguaje masivo para que juntamente con los datos articulemos una respuesta mucho más elaborada, mucho más precisa, en un lenguaje natural, un lenguaje entendible y no en una lista de documentos que tú finalmente te tendrías que ir a leer uno por uno, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja, ¿no? Ese es el concepto de copilotar, ayudar a las personas a encontrar la información de una manera mucho más rápida y que el resultado de encontrar esa información pues sea un resultado natural, sea un resultado comprensible para cualquier persona, ¿no? Y esa es la potencia de estos modelos. Yo creo que esa es la estrategia que marcará la diferencia entre una herramienta productiva en el futuro y la que no lo sea, ¿no? La que sea capaz de aprovechar este tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que habéis acertado también en el nombre porque se está hablando mucho de ChatGPT, de que va a sustituir profesiones, sustituir humanos, pero por ejemplo el piloto automático típico, que es el del avión, nunca se ha dicho que el piloto automático va a sustituir al piloto humano, ¿no? Porque yo creo que pocos nos fiaríamos de viajar en un avión autónomo, por lo menos de momento, ¿no? Siempre se deja ahí la supervisión humana y es un principio ético fundamental, la supervisión humana, con lo cual yo creo que incluso en el nombre lo dejáis, la verdad que lo dejáis claro, ¿no? El tema un poco que yo creo que es uno, bueno, es una muy buena noticia, imagino, para Microsoft, buena noticia para España, para Madrid, porque, bueno, a nivel económico, pues va a suponer una inversión muy importante, a nivel de empleo, de creación de empleo, que es el data center que va a hacer Microsoft en Madrid, que no había en España, no hay en España, y yo creo que también a nivel de privacidad, ¿no? A nivel de protección de datos, pues bueno, sí que puede otorgar una soberanía total del dato, que yo creo que eso, por ejemplo, para tema de administraciones públicas que hablábamos, si se quiere integrar totalmente con vuestras herramientas, si se quiere asegurar que los datos estén bajo jurisdicción española y no solo bajo normativa europea y data centers en Europa, esto sí que entiendo que puede ser un cambio cualitativo y cuantitativo, ¿no? Efectivamente. Como bien dices, las inversiones se están realizando en España, pero se están realizando en toda Europa, porque al final lo que nuestro vicepresidente corporativo, Brad Smith, que por cierto es del ramo, es abogado, nos trasladaba es lo que no podemos es no escuchar las demandas de los países europeos. Los países europeos lo que quieren es más control, más autonomía estratégica sobre los activos que ponen en nuestras plataformas. Entonces, si uno de esos requisitos es el almacenamiento y el procesamiento de los datos dentro de la Unión Europea, pues tenemos que dar esa capacidad a los países. Y si hay países que requieren además para ciertas cargas de trabajo que esos datos residan en cada uno de sus países, pues es más importante aún dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Llevamos 35 años en España. Al final tenemos cerca de 12.000 empresas tecnológicas que son socios nuestros que utilizan y desarrollan soluciones sobre nuestra plataforma y ofrecen productos y servicios basados en nuestra nube, ¿no? Hemos promovido el emprendimiento con base tecnológica desde hace muchos años. Damos formación, asesoramos a startups españolas a través de nuestro programa de Microsoft Startups, atrayendo aproximadamente unas 2.500 empresas desde el año 2008, ¿no? Y además, en estos 2 últimos años, hemos formado cerca de 1,6 millones de personas en España que han accedido a formación de Microsoft y LinkedIn de forma gratuita, ¿no? Yo creo que todo eso, que al final, cuando decimos que el ecosistema necesita crecer, que el ecosistema necesita formarse, que el ecosistema necesita invertir, el primer paso es conocer la tecnología. Y para conocer la tecnología tienes que hacer 2 tipos de inversiones. Una tiene que estar dirigida a formar a las personas, a que las personas conozcan tu tecnología o la tecnología en general. Y la segunda es crear infraestructuras. Y ese data center que vamos a abrir en los próximos meses, semanas, en Madrid, pues tiene ese alcance, ¿no? Esa idea de crear ecosistema y crear infraestructura, ¿no? Al final, lo que estamos buscando, sobre todo, pues es crear una región cloud con esos 3 nuevos data centers
con una segunda fase que ya hemos iniciado, que traerá aún más inversiones, y esto, pues unido a la iniciativa de You Data Boundary, por la que nos comprometemos, como bien decía al principio, no solo en almacenar, sino también en procesar los datos de los españoles dentro de la Unión Europea, y de la que somos pioneros en el mercado, pues va a ser un elemento muy diferenciador, ¿no? Y muy importante. De hecho, nuestros compromisos van incluso, como decía, más allá, ¿no? Es decir, hace semanas nuestro vicepresidente corporativo, junto con la vicepresidenta Nadia Calviño, anunciaron la repatriación de todos los datos que hasta ahora estaban en países de la Unión Europea a territorio español cuando esta región en España esté disponible, que será en los próximos meses. Así que, sin duda, todo esto que tiene que ver con la región es un paso adelante en todos esos compromisos adquiridos durante todos estos años. Así que sí, es importantísima la inversión que se está haciendo y, como decía, no solamente en España, en muchos países europeos, ¿no? Y además me sorprendió hablando con Gabriel López, al que saludamos desde aquí, que le tenemos mucho, mucho afecto y mucho cariño, un extraordinario profesional y una extraordinaria persona. Me sorprendió que me comentaba el esfuerzo también que hacéis sobre la huella de carbono, ¿no? Y la sostenibilidad en IA y cómo pues claro, una de las cuestiones más polémicas sobre la IA es el tema del consumo energético, ¿no? Y si se va a poder alimentar tanto data centers, si se va a poder alimentar tanto servidor, tanto el Internet de las cosas, etcétera, y estáis haciendo un esfuerzo importante también en ese sentido. Sí, esto es algo que además es súper relevante porque cuando se inició todo el proceso de inversiones, pues allá por el año 2019 con OpenAI, sabes que este partnership que tenemos con OpenAI es de julio del 2019, lo primero que se trasladó desde el field, desde la gente que estábamos trabajando, fue la necesidad de que esa aproximación tenía que ser sostenible, ¿no? Nuestros compromisos de sostenibilidad son conocidos, ¿no? Pero hay una parte muy importante que es en el uso de esos algoritmos que están entrenados con una base de uso de energías sostenibles o renovables, ¿no? Y ahí se han hecho inversiones de todo tipo. Hay una inversión que para mí es muy relevante, que es la inversión en algoritmos, lo que se denomina algoritmos verdes, mecanismos que nos permiten entrenar modelos 10 veces más grandes, de manera 5 veces más rápida y con 5 veces menos uso de energía, en términos, digamos, de CO2 y equivalentes, es muy relevante porque reduce las emisiones, y con cambios mínimos en el código. Y eso, desde el punto de vista de ingeniería, es un hito importantísimo. De hecho, estas librerías que se han liberado como código abierto las están utilizando muchas empresas, ¿no? El DeepSpeed más cero, que son las dos librerías que se generan, la están empleando modelos de uso masivo del lenguaje de otros fabricantes, ¿no? Y luego, en la fase de inferencia, que es cuando ya el modelo está entrenado y tienes que utilizarlo o lo utilizas, que es cuando realmente se produce el mayor impacto, has de reducir también esa huella de carbono que dejas, ¿no? Y es donde también se han hecho iniciativas de investigación y desarrollo relacionadas con ASIMO, con inferencia escalable, con el uso eficiente de CPUs, que muestran hasta un 46% de mejora en el rendimiento y un 37% de mejora en la eficiencia energética, ¿no? Lo cual pues te da pues, un elemento muy importante en la sostenibilidad de ese modelo, ¿no? Y luego hay iniciativas que van específicamente dirigidas a la infraestructura, ¿no? O sea, Azure es Carbon Aware, es decir, en el momento en el que se detecta que un modelo, siempre y cuando la regulación lo permite, es decir, dentro, por ejemplo, del territorio europeo, tú ahora puedes entrenar un modelo en una región que sea ecosostenible, es decir, que tenga un impacto negativo o neutro en emisiones de carbono, porque a lo mejor en Noruega, en ese momento, el uso que se está haciendo de la energía pues es totalmente verde, ¿no? Es totalmente sostenible. Esas capacidades también las empieza a dar ya Azure y muchos de los clientes pues están también demandando, ¿no? En ese ejercicio de responsabilidad social corporativa en el que buscas también que el impacto que tú generas por entrenar estos modelos pues esté digamos, bien trabajado, ¿no? Y sea un impacto pues, neutro o negativo, si es posible, ¿no? Bueno, pues ya vamos a acabar. A mí sí que me gustaría, sobre todo por de dónde vienes, que es tema muy de ciberseguridad, has resaltado el tema de las certificaciones, porque yo creo que vamos un poco en inteligencia artificial todavía como pollo sin cabeza con el tema de cómo cumplir principios éticos, cómo cumplir el reglamento europeo de inteligencia artificial. Yo creo que la industria está gritando, está pidiendo a gritos la normativa ya, ¿no? Y hemos visto que distintos, bueno, personalidades de Elon Musk, Harari, pidiendo suspender un poco 6 meses en la inteligencia artificial, que es un poco para mí, pues algo, no sé, es como suspender la luz, ¿no? O suspender la computación, ¿no? Es un poco, pero sí es verdad que
que hay que comenzar a aterrizar el reglamento y hay que comenzar a aterrizarlo lo más rápido posible, creo yo, lo más concretamente posible. Y yo me fijo, los que sois de ciberseguridad, de seguridad de la información, de privacidad, vosotros tenéis vuestras certificaciones y vuestra metodología, ¿no? Entonces, yo creo que si hay que copiar de algo es de vosotros, de las ISOs, CEN, CTLM, Europrivacy, es decir, esquemas certificados. Me decía pues un especialista de ciberseguridad del Ministerio del Interior que me decía, mira, nosotros ya preguntamos, ¿está certificado o no está certificado? ¿No? Y yo creo que en inteligencia artificial veremos a ver cómo se hacen esas certificaciones, pero iremos un poco hacia eso, imagino. No sé cómo lo ves y ya acabamos un poco. Al final, no, la aproximación que vemos, y bueno, en relación a la EIAC, nosotros estamos bastante de acuerdo en esa aproximación a riesgos que hace la EIAC, ¿no? En la que delimita según qué sistema y si es de un riesgo o de otro, pues las medidas que tienes que tomar en consideración, ¿no? Y obviamente eso extenderlo a un modelo de certificación, pues no es una mala idea, es una muy buena idea. Yo siempre digo que la certificación es un cheque en un punto determinado del tiempo. Es decir, al final todos nos certificamos y esa certificación pasa por un proceso que se llama auditoría, ¿no? Cuando nos certificamos en la auditoría del esquema, pues en un momento dado nos hacen una serie de preguntas. Esas preguntas se evidencian con documentación, se evidencian con pruebas y bien, pues ya tienes la certificación, ¿no? Pero después hay un proceso y ese proceso es el día a día, ¿no? Y en el día a día, cuando un cliente de Microsoft, por ejemplo, utiliza una herramienta de propósito general, un sistema de inteligencia artificial de propósito general y lo adecúa a un escenario de negocio, pues hay una responsabilidad implícita del cliente y hay una responsabilidad implícita del proveedor, ¿no? El proveedor tiene que tomar partido de ese rango de responsabilidad que le toca como proveedor de esa tecnología, pero el cliente también tiene que tomar en consideración que ese uso responsable tiene que tener controles, ¿no? Y tiene que establecer los controles que dictamine la ley, ¿no? Yo creo que los esquemas de certificación serán una ayuda importantísima porque serán una base necesaria. Es el elemento que digamos, sienta un principio básico de funcionamiento en todos los sistemas, bien sean de ciberseguridad, como has dicho tú, o bien sean en el caso de la inteligencia artificial con esquemas de certificación, ¿no? Sin embargo, luego hay un trabajo por hacer. Es decir, con eso solo no vale. Vale, está muy bien, pero luego tú tienes que tener sistemas que monitoricen que ese uso durante el tiempo que ese sistema va a estar en funcionamiento siga cumpliendo con ese esquema de certificación, siga cumpliendo con esos requisitos que te plantea esa auditoría o esa certificación, ¿no? Y esa es la parte importante, yo creo, ¿no? Veremos probablemente aparecer nuevas herramientas que te dan o que te permiten hacer seguimiento del grado de cumplimiento que tú tienes, no solamente en el ámbito de ciberseguridad, que eso ya lo tenemos, sino en el ámbito de la inteligencia artificial. Y hay una oportunidad muy importante de negocio también, ¿por qué no decirlo? Porque habrá muchas empresas que tengan que dedicarse o que creen, digamos, este tipo de soluciones para precisamente cubrir ese gap que hoy por hoy pues es muy difícil, ¿no? Solamente las empresas grandes como nosotros pues tenemos herramientas que nos dan transparencia, que nos permiten anonimizar datos, que nos permiten trabajar en esos grados de seguridad y confiabilidad, que permiten documentar la información, que te hacen un linaje del dato y un seguimiento de la información con la que tú has entrenado un modelo, etcétera, etcétera. Pero habrá empresas pequeñas, estoy pensando en pymes, en pequeñas y medianas empresas, que probablemente necesiten este tipo de herramientas pues, para dar garantía de que efectivamente un modelo contratado a un proveedor tuneado o fine-tuneado para una tarea específica sigue siendo compliance, ¿no? O sigue dando cumplimiento a la norma cuando finalmente pues, esa norma se ponga en funcionamiento, ¿no? Que esperemos que sea pronto ya, porque llevamos mucho tiempo esperando, sí. Sí, un modelo circular, ¿no? De revisión y reevaluación continua. Bueno, pues hemos llegado al final, Alberto. Un placer tenerte y un placer a los videoyentes que estén con nosotros. Les emplazamos el próximo 18 en la masterclass de inteligencia artificial responsable a las 6:30. Así que muchas gracias. Adiós.